Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola Vilma Ripoll, que la tengo aquí al lado. Y hola Macarena Pereira Rosas, que es de la Comisión Federal de Abogados por la Vida. Gracias por estar aquí. Yo lo primero que quiero preguntarles tiene que ver con parte de lo que nosotros veníamos planteando recién. Hay una cuestión bien marcada en la relación entre la Iglesia y el gobierno que está relacionada con la propuesta del presidente Mauricio Macri de que se debata la legalización del aborto en el Congreso de la Nación. ¿Por qué creen que debiera o no responder el presidente Mauricio Macri frente a una situación de estas características? ¿Y qué pasa, ¿no?, con este entuerto y esta relación entre la Iglesia y el gobierno? Lo primero que pasa es que la gente tiene que saber que nosotros sostenemos a los arzobispos, a los obispos, a los curas y a los seminaristas con los subsidios y a la educación religiosa, con los subsidios que pagamos todos y que se le niega a la educación estatal. 40.000 millones este año se les paga de subsidios y ganan lo mismo que un juez de primera instancia. Y con el agravante de que se jubilan, como se jubiló el obispo Aguer, que fue militante sistemático en contra de todos nuestros derechos, histórico, militante en contra de nuestros derechos, sostenidos por el pueblo argentino y fundamentalmente por las mujeres, que somos la mayoría de la población. Entonces, la verdad que tendrían que ocuparse de otros problemas y la Iglesia tendría que, es la pelea que vamos a dar, la separación de la Iglesia del Estado para que ellos le den todas esas indicaciones a la gente que tiene su misma y comparte su misma creencia, y no al conjunto de la población que tiene problemas de salud pública, problemas de decisión de las mujeres por este tema tan grave, son las mujeres las que ponen el cuerpo, las mujeres las que se mueren en el aborto clandestino. Entonces, son todos militantes del aborto clandestino. O sea, son todos militantes de que siga transcurriendo el aborto séptico que mata mujeres en la clandestinidad y que es el gran negocio de la medicina privada. Vamos a seguir con Vilma en un ratito, pero quiero preguntarle por el rol de la Iglesia a Macarena. ¿Vos pensás que la Iglesia tiene que intervenir de esta manera o no es su rol? Digo, pensando que dentro del catolicismo probablemente haya gente que tenga otra posición sobre el mismo tema. A ver, yo creo que en primer lugar, y un poco volviendo a tu pregunta inicial, creo que hay que separar este debate Iglesia-Estado. Dentro de la Comisión Federal de Abogados por la Vida hay abogados de todo tipo de creencias, religiosos, católicos, judíos, evangelistas, protestantes, entonces, e incluso ateos. El tema de la defensa de la vida no tiene que ser planteado bajo ningún punto de vista como un tema Iglesia-Estado. Es un tema, digamos, desde lo jurídico, ¿por qué un sector de los abogados nos estamos oponiendo al avance de este proyecto de ley? Porque consideramos que desde lo jurídico es inviable. Más allá de las creencias individuales de cada una de las personas que conformamos los grupos pro vida. Pero es bueno que lo menciones, digamos, que digas que hay que diferenciar esta cuestión de Iglesia-Estado, que no va por ahí el asunto. No va necesariamente por ahí, digamos. Este proyecto en particular, que es el que se está por votar en el Senado, parte de desconocer cuáles son los principios jurídicos fundamentales a los que adhiere la República Argentina. Entonces, digamos, esto se debate obviamente en todos lados y uno charla con personas de diferentes posiciones. ¿Vos te referís a los pactos internacionales? Yo me refiero a los pactos internacionales, me refiero al Código Civil y Comercial de la Nación, que fue reformado hace muy poquito y no tuvo ninguna modificación en este punto. ¿Pero nada de eso se puede modificar? O sea, sí se puede modificar. Se podría modificar, pero no es vía esta ley. Digamos, los tratados internacionales a los que la República Argentina adhirió tienen vigencia y tienen la misma vigencia que la Constitución Nacional. Entonces, si quisiéramos modificar la concepción de la vida, digamos, el concepto de vida desde la concepción en el seno materno, tendríamos que modificar la Constitución y eventualmente desadherir a algún tratado internacional. No es por esta vía. Una de las cosas que yo pienso mucho cuando analizo por dónde se da el debate es,
no nos podemos alegrar porque se apruebe una ley que en muchos de sus artículos vulnera principios de nuestra Constitución Nacional y de nuestro ordenamiento jurídico. Porque hoy se podrán alegrar, si saliera aprobada, aquellos sectores a los cuales beneficia. Pero ¿y el día de mañana que se dicte otra ley que desconoce los principios constitucionales? Ahora, o sea, es peligrosísimo. Macarena, yo te lo planteo, digamos, desde la absoluta inocencia esta pregunta. Digo, no ha habido manifestaciones en ese sentido, en el sentido de la inconstitucionalidad dentro de la Cámara de Diputados, por ejemplo, donde se trabajó y se debatió mucho, incluso de aquellos que votaron en contra. Digo, no sé si ese es el camino, porque no pareciera ser el camino para muchos de los que están debatiendo. Con lo cual digo, ¿cuál es el punto en el que vos pensás que es inconstitucional y si hay algún tipo de camino por el cual estén yendo por la inconstitucionalidad? Porque no lo hemos visto en el Congreso eso. A ver, en el Congreso, cuando Iglesias quiso introducir algunas modificaciones en el debate, apuntaban en principio a intentar corregir algún tipo de inconstitucionalidad. Desde lo constitucional, la Argentina considera que una persona comienza a existir a partir de la concepción en el seno materno. Entonces, ya el primer punto de decir, hasta la semana 14 es viable de abortar y a partir de la semana 15, como dice el proyecto, ya no es más viable abortar. Desde ese punto de vista se está desconociendo el punto de partida que es que se tiene que respetar, según nuestra Constitución Nacional y según el ordenamiento jurídico argentino, la vida desde la concepción en el seno materno. Como los derechos no son absolutos, y esto lo hemos escuchado mucho en estos días, la legislación establece algunos puntos en los cuales el derecho a la vida, que es lo que estamos hablando, cede, como por ejemplo la legítima defensa. Todas las vidas son iguales, claro, pero cuando me estoy defendiendo, mi vida es permitido que valga más y por eso la gente no va presa cuando mata a otra persona en legítima defensa. Por algo también se cede con algunos de los casos de abortos no punibles. A ver, por eso yo te digo una cosa. Este es el mapa del aborto en el mundo. A ver dónde está la cámara. Este es el mapa. Todos los países en verde, 80 países en verde, tienen legalizado el derecho al aborto. Todos los países de abajo, o sea, los más pobres del mundo, la India, África y América del Sur, están peleando y nos niegan este derecho. Todos estos países están adheridos al Pacto de San José de Costa Rica. Nosotros también. Justamente el Pacto de San José de Costa Rica dice que la vida empieza, en general, desde la concepción. ¿Por qué? Porque tiene que incluir la realidad de estos 80 países, que en general son los más desarrollados, que tienen este derecho. Ya lo tienen. Es más, Italia, que es el país donde está el Papa, lo tiene hace 40 años. Entonces, ¿cuándo empieza la vida en nuestro país? Como empieza en los 80 países del mundo que tienen este derecho. ¿Por qué nos quieren recortar a nosotros con todo tipo de artimañas? Las clínicas privadas diciendo que no nos van a hacer el aborto, por eso ayer le tuvimos que hacer un escrache a la Austral en Pilar, que fue la principal que dijo que no nos iba a dar ese derecho. La CGT diciendo que no nos va a dar el derecho en las obras sociales, por eso mañana le hacemos un escrache o un acto en la puerta de pañuelos verdes a la CGT, porque la plata que ellos quieren manejar en contra de nuestro derecho es nuestra. La mayoría de los trabajadores somos mujeres. La mayoría de la población somos mujeres y ellos nos quieren recortar ese derecho. Entonces, nos parece que no va. Entonces, yo le quiero preguntar a los abogados, a la Iglesia, a la gobernadora Vidal, que este gran problema de salud pública, que es que hay 700.000 nacimientos y 600.000 abortos por año, que hay 60.000 mujeres que se mueren de abortos que quedan con lesiones graves por aborto séptico, muchas se mueren, que se mueren 150. ¿Cómo lo piensan resolver? Porque la penalización, doctora, fracasó. Hace de 1921 que está penalizado el aborto y se siguen haciendo y cada vez más, porque cuando una mujer, por las razones más íntimas, decide hacerlo, no le pregunta ni al Papa, ni a los obispos, que ahora se ve que se despertaron, porque se dieron cuenta de que las mujeres con nuestra movilización habíamos logrado que nos reconozcan el derecho. Macarena, me parece interesante el planteo y tal vez tengas una respuesta para eso. Digamos, ¿cuál es la propuesta o la contrapropuesta en este caso? A ver,
Yo disiento en que tengamos que hablar de que necesariamente y que únicamente es un derecho de salud pública. Probablemente haya muchísimas cuestiones de salud pública involucradas, pero la realidad es que si estamos llegando a la cantidad de embarazos no deseados que terminan o que terminarían en abortos, porque las cifras que yo he escuchado en estos días son menores, pero no importa, o sea, no debería morirse ninguna mujer por querer hacerse un aborto. Estamos fallando muchísimo antes. No debería, o sea, estamos atacando la consecuencia, que es un embarazo no deseado, y desde la concepción que yo tengo estamos matando un hijo por haber llegado a un embarazo no deseado. Entonces, hay que atacar la causa, que la causa no es el chico, no es el bebé, la causa es mucho antes. Estamos fallando en por qué hay personas que quedan en situación de embarazos no deseados. Entonces, me parece que la solución, pero déjame terminar porque yo no te interrumpí, me parece que la solución no pasa por legalizar el aborto, bajo ningún punto de vista, porque estamos olvidándonos de que hay un montón de estadios previos que deberíamos accionar que no están funcionando. Y el aborto, digamos, evitar que las mujeres lleguen a una situación de embarazo no deseado, porque además, claramente, un embarazo significa que no hay mecanismos de protección correctamente utilizados. Hace 12 años que salió la Ley de Educación Sexual Integral, no se aplica. ¿Adivina quién obstaculizó la salida de la ley? ¿Por qué no se hace en las escuelas? ¿Por qué a pesar de la organización de los docentes pidiendo la ESI para que se aplique, para que desde los primeros grados los pibes sepan que las mujeres y los varones somos iguales? ¿Por qué no se aplica, Vilma? ¿Por qué? Porque hay un combate de la Iglesia Católica para que eso no sea así. Combate activo. Entonces, sobre todo los ministros, sobre todos los sectores de la escuela. Entonces, no se aplicó. Ley de anticoncepción, no hay en las salitas, no hay, vale 35 pesos un blister de pastillas, con todos los riesgos que eso trae. Ahora te depositan un método que es un parche, digamos, debajo de la piel. Sí. Bueno, eso trae problemas también. Sin embargo, las mujeres buscamos la salida para no quedar embarazadas, el DIU, las pastillas, el hombre ninguna, ¿eh? Ninguno de los hombres que ahora hacen todo tipo de arenga en contra del aborto se le ocurriría hacerse una vasectomía para no embarazar a las mujeres. Se niegan a ponerse el preservativo, se niegan a acompañar a las mujeres en su decisión y después, si la mujer lleva adelante un embarazo no deseado, adivina quién se lo queda. La mujer, porque si no hasta la sociedad le dice que es una mala madre. Entonces, frente a semejante problema social, ideológico, ahora la Iglesia salió a decir lo que ella acaba de decir. Ah, no, el problema es antes, bienvenidos. Porque ¿sabés cuánto hace que estamos peleando para que haya educación sexual, anticoncepción y no tener que hacer aborto? La campaña nacional por el derecho al aborto dice, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces, tienen que decir qué van a hacer para parar los abortos. ¿Por qué? Porque hay 80 países en el mundo. Hay 80 países en el mundo que tienen el aborto legal con la misma estructura jurídica de nuestro país. Por eso digo, el Pacto de San José de Costa Rica dice, el comienzo de la vida en general es desde la concepción. ¿Por qué? Porque hay 80 países que han resuelto el problema. Entonces traten de resolverlo y no de obstaculizarlo. Sí, porque entonces el problema fundamental es que no dicen qué hay que hacer. Y yo te digo, las mujeres cuando decidimos no llevar adelante un embarazo, por la causa que sea y porque hemos llegado ahí, las mujeres decidimos igual. Entonces, nosotros no queremos más aborto clandestino. Vilma, quiero preguntarle a Macarena a propósito de esto, porque Macarena decía, es la última instancia. Estamos no haciendo cosas que habría que hacer o no llevando adelante educación, por ejemplo, en el caso de la sexualidad, etcétera, con anterioridad. Dos cuestiones que se me ocurren y me vienen a la mente. Una que tiene que ver con que si hace 12 años se aprobó esta ley de educación sexual en las escuelas, ¿cuál es la razón por la que no se aplica y cuál es la razón por la que no se militó desde aquellos grupos que bregan por las dos vidas para que esto se aplique y que no lleguemos al lugar del aborto? Y en segunda instancia, preguntarte, ¿cuál sería la solución cuando se llegó finalmente a la instancia de un aborto no deseado? Digamos, ¿qué tendría que hacer esa mujer, según la visión que tienen ustedes? A ver,
¿Por qué no se aplica la ley de educación sexual? Lo desconozco, yo no soy funcionaria pública, con lo cual no estoy en condiciones de responder esa pregunta. Y tampoco trabajo en la actividad pública, con lo cual desde ese punto de vista desconozco. Entiendo que digamos, habrá habido una falla por el cual todos los mecanismos para generar conciencia, para evitar, y conocimiento sobre todo, para evitar un embarazo no deseado, no funcionaron. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? No, y digo, frente a esto, digo, no se militó tampoco en función de que se aplicara esa ley de educación sexual en las escuelas. Y por otro lado, digo, ¿cuál sería, de acuerdo a la visión que ustedes tienen, una solución para no llegar a un aborto en el caso de que finalmente se llegó a un embarazo no deseado? Digamos, ¿qué tendría que hacer esa mujer, según la visión de ustedes? A ver, según mi visión y la visión de la Comisión Federal de Abogados por la Vida es agilizar los mecanismos de adopción, claramente. Y además, algo que se está... Tienen la concepción de que somos una incubadora. No, sí, no somos la concepción. No, somos una no está la incubadora concepción para de que ustedes, somos porque una tenemos incubadora. que llevar adelante un embarazo que no decidimos. No. ¿Qué te crees que somos las mujeres? Una incubadora, que acá adentro tenemos nada más que un lugar en donde si Sí, pero quedás ¿sabes qué embarazada pasa? lo tenés que De tener. la Y después incubadora la no hipocresía. sale un repollo. No, de la incubadora hipocresía. sale un ser humano. Sí, la hipocresía. Entonces, la eso- convención de los derechos humanos que tanto mencionás establece que se respeta la vida de las personas en general desde la concepción. Sí, en general por Cuando eso, fue porque están las excepciones. cuando fue aprobada en la República Argentina, el Congreso de la Nación específicamente dio una instrucción de que ese respeto de la vida de la persona a partir de la concepción en general, para la República Argentina tenía que ser específicamente a partir de la concepción en el seno Pero materno. somos firmantes, y nada de ¿somos general. firmantes o no somos firmantes igual que los 80 países estos? Sí, pero yo del Pacto de San desconozco, José? yo desconozco Escúchame. las constituciones de los demás países. Bueno, vos yo soy abogada. Porque No. pero perdóname, ustedes son abogados, pero vos sos mujer. Entonces vos tenés que decir, ¿qué opinás de qué pasa con las mujeres de este país? Si hay 700.000 nacimientos y 600.000 abortos, quiere decir que hay un problema gravísimo de salud pública. Y se mueren las mujeres. A vos no te pasa nada cuando sentís que se mueren o se quedan destrozadas. Yo soy enfermera. Sí, claro que me tendrías pasa, que ver, pero tendrías que entiendo- ver lo que es la muerte por un aborto séptico, el síndrome de Mordon. Es terrible. Por eso, Entonces, pero la ¿volvamos a solución dónde? nunca puede ser, desde lo jurídico, aprobar este proyecto de ley tal como está. Bueno. Y desde lo humano, terminar con una vida. No. Desgraciadamente, para mí, el derecho a decidir nunca puede estar por encima del derecho a la Bueno, vida por de eso, una ustedes persona. están a favor Jamás. del aborto clandestino. No, Porque esa es la no es realidad. estar a favor Y las del aborto mujeres clandestino y no te lo voy a católicas permitir que me lo digas. Porque de los 600.000 abortos, la mitad son de mujeres católicas. Porque en este país la Iglesia dice que la mitad de la población es católica, entonces 300.000 son de mujeres católicas. Y entonces las mujeres queremos decidir qué hacemos sobre nuestra vida. No queremos ser una incubadora. Tenemos que ¿Y cerrar con los ahora, padres, pero... ¿qué sí. hacemos? Tenemos que cerrar en esta instancia. Vamos a seguir con el tema, obviamente. Mañana habrá una nueva convocatoria en el Senado de la Nación para seguir debatiendo. El 8 de agosto se va a estar votando en el mañana Senado. convocamos a todas las mujeres a la puerta de la CGT a las 12 del mediodía en Azopardo al 800.